lo que estuvimos haciendo hasta ahora es el cómputo de la obra de cierre, que les voy a mostrar acá el ejemplo. Recuerden que no es con el eje de ustedes, pero básicamente lo que hacíamos era computar. Una vez que teníamos el dibujo de la presa, computábamos las áreas encerradas dentro de cada nivel dentro de la presa con la equidistancia y íbamos computando los volúmenes parciales entre cada una de las curvas de nivel y así íbamos haciendo ese trabajito hasta llegar al nivel del coronamiento que ya habíamos definido anteriormente. Y finalmente lo que hacíamos era hacer la suma de todos esos volúmenes parciales para que me dé el volumen final de la presa. Un cálculo de ejemplo, ¿sí? No es el valor real del práctico. Por otro lado, teníamos un plano con la sección transversal típica de la presa y en base a esa sección transversal típica, a los taludes de esa sección transversal, al dato de la cota del fondo del río, que ya habíamos dicho cuál era, y en base al coronamiento que a cada uno le resultaba, en base al volumen útil, al volumen muerto y al volumen de crecidas, le iba a resultar una cota de coronamiento. Una vez que yo tenía esa cota de coronamiento, lo que tenía que hacer es el dibujo de la sección típica, propia de cada uno. En este caso voy a mostrarles acá el de la sección típica que me quedó a mí. Ese es la sección típica. Y sobre esta sección típica lo que teníamos que hacer era identificar cada una de las porciones de material y de esa manera hacer el cómputo, digamos, de cada uno de los materiales que formaba parte de la presa, ¿no? Cada uno de esos materiales, yo lo que tenía que hacer era computar el área de cada uno de ellos y una vez que terminaba de computar el área de cada uno de ellos, iba a poder determinar. Vamos a prender las 5 y el DREN. Y la protección. O sea que computando todas estas áreas que aparecen acá en este dibujo, ¿sí? Yo voy a poder armar esta planilla donde voy midiendo cada una de esas áreas de cada uno de los tipos de materiales que aparecen dentro del presupuesto y de esa manera voy haciendo el cómputo total de qué área ocupa cada uno de ellos, dándome por supuesto la suma de todos estos me da el área total. Esas áreas parciales entonces me van a permitir asignar qué porcentaje ocupa cada uno de ellos referido al total, ¿no? Esa cuenta de 100 por el valor del cómputo que yo hice dividido el área total de la sección transversal, eso me va permitiendo ir calculando los porcentajes, ¿no? De cada uno de los sectores. Por supuesto que tengo que verificar que esa suma de los porcentajes me dé 100, ¿no? Una vez que tengo esa distribución de porcentajes, lo que puedo hacer ahora es, yo conozco el volumen total de la presa, lo puedo ir dividiendo por estos porcentajes para determinar qué cantidad de metros cúbicos de cada uno de los materiales yo tengo dentro de la presa. Entonces, ese numerito que aparece ahí, por ejemplo, el volumen del material 2A, será este valor que fijo multiplicado por el valor del porcentaje dividido 100, ¿no? Entonces este me va a dar directamente el volumen que yo tengo de ese material dentro del cómputo de la presa. Y así para cada uno de los materiales, ¿no? Y cuando termine, bueno, por supuesto la suma esa, una verificación, me tiene que dar lo mismo que el volumen original que tenía yo de la presa. ¿Estos valores dónde van a ir a parar? Bueno, estos valores van a ir a parar a la planilla que yo tengo acá con el cómputo. Todos esos valores que recién mostrábamos ahí son todos estos que están en este sector de acá. ¿Sí? Todos esos valores son los que aparecen en ese sector de ahí. Directamente en metros cúbicos. Cuando yo pongo la cantidad en metros cúbicos, se van a multiplicar automáticamente por el precio unitario y me va a salir cuánto es el precio total. ¿Sí? Bien. Para la limpieza del área de trabajo, pues lo que tengo que hacer es computar toda el área encerrada por la curva roja esta,
¿sí? La curva roja, incluyendo, digamos, el área del coronamiento, o sea que sería, digamos, este sector más el área de este sector más el área de este sector. Todo eso sería el área de limpieza que yo necesito en la presa. Esa cantidad la necesito que esté expresada en metros cuadrados, así que directamente lo que mida de esas áreas me va a dar directamente el valor que yo necesito poner aquí, en esta celda. La protección del talud aguas abajo es algo parecido a lo que vimos recién con la pantalla. Lo que voy a hacer en ese caso es computar esta área, aguas abajo, computo esa área en metros cuadrados y la voy a dividir por el coseno del ángulo. El área aguas abajo es esta, en este caso. La divido por el coseno de 33,7 grados o 0,58 radianes y me va a dar este número, y ese número es directamente la cantidad de metros cuadrados sobre el talud que yo tengo que proteger. Y ese número va directamente, porque ese está en metros cuadrados, ese está directamente puesto en metros cuadrados, protección del talud aguas abajo en metros cuadrados es ese número directamente. El otro ítem, la excavación común en el suelo, lo que hay que remover de suelo, que está entre este punto, este es el nivel de terreno natural, este punto, digamos, y el final, digamos, de la presa, ¿no? Esto, para que ustedes vean, es todo sería este trapecio que está acá. Todo ese trapecio hay que computar esa área en metros cuadrados, y esa área multiplicada en metros cuadrados multiplicada por la longitud de la curva esta, porque esa excavación se extiende en todo el talud aguas arriba, siguiendo la longitud de esta curva, multiplicada por el área, me va a dar el volumen que yo necesito de la excavación. Aquí tendríamos la excavación, entonces tengo el área de la sección transversal, la longitud de la curva y el volumen, que es la multiplicación de los dos valores anteriores. Esa cantidad de metros cúbicos entonces va aquí dentro, digamos, de la cuenta. El hormigón armado para plinto, ese sería, en la figura de la sección transversal, sería el hormigón armado para plinto, sería esta sección que hay que computar, vamos a colorearla, ahí. Esa sección que hay que computar, y también hay que multiplicarla por la misma longitud de la curva de antes, la misma longitud del talud. O sea que la cuenta sería, el área del plinto es esa cantidad de metros cuadrados, la longitud es la misma de antes, y el volumen entonces será la multiplicación de esta área por esta longitud directamente. Y eso me va a dar la cantidad de metros cúbicos que me hacen falta para el plinto. Para la pantalla hacemos, bueno, lo que explicábamos antes, ¿no? Lo mismo, computamos el área de aguas arriba, la desproyectamos sobre el talud, que me da esta cantidad de metros cuadrados, y la multiplicamos a esa cantidad por el espesor de 0,30, y con eso obtengo lo que sería la cantidad de metros cúbicos de la pantalla, que eso sería este ítem que está acá, ¿no? El pavimento y acera del coronamiento, eso se calcula directamente teniendo en cuenta la superficie que ocupa el coronamiento. Entonces nos vamos a la imagen esta y tenemos, en este caso, esta área, que sería el área del coronamiento. Esa es el área que yo tengo que cubrir con veredas y con pavimento. Directamente entonces ponemos ese valor del área que me da acá, porque me lo pide en metros cuadrados. Y finalmente el muro rompeolas de hormigón, ese sale de multiplicar la longitud del muro, que dijimos que era en altura de 3 metros, y la fundación tenía 1,5 metros, así que serían 4,5 multiplicado por el espesor, que era 0,20,
y multiplicado por la longitud que tiene el coronamiento. Es decir, que ahí tendríamos que tomar la distancia que mide el coronamiento, no sé, puede ser aquí en el talud de aguas arriba o aguas abajo, lo mismo. Lo medimos desde acá, por ejemplo, hasta este punto de acá, la longitud, y ahí me da directamente cuánto mide el coronamiento, y con eso estaría computando lo que sería el muro rompeolas. Tengo el área, tengo la longitud y tengo el volumen. De tal manera entonces que podría reemplazar ese valor acá en el muro rompeolas. Con los imprevistos del 20%, ¿sí? Directamente, sobre el total anterior, eso me va a dar una cantidad de dinero, que está, aquí está puesta en pesos, y al final podemos hacer la traducción, por ejemplo, de los pesos a dólares, haciendo la conversión, dividiendo por 12, me va a dar entonces la cantidad de dólares que yo tengo ahí, que esos 12 eran el valor del dólar en el momento que se pusieron estos precios unitarios, ¿no? Es decir, es una forma de actualizarlo. Y este sería el valor entonces de mi presa de cierre en dólares, para el ejemplo que yo hice, ¿no? Este es uno de los valores que vamos a necesitar para hacer el cálculo, digamos, del valor económico del kilowatt generado. Volvemos al práctico. Entonces teníamos el cómputo de la obra, bueno, todo lo que habíamos visto, cómo se hace el cómputo, cómo se hace el presupuesto, que es lo que estuvimos viendo recién, y finalmente lo que tengo que hacer es calcular el costo anualizado de la energía generada. Esto es un cálculo económico que se hace, digamos, para establecer en distintas etapas de los proyectos qué proyecto es un indicador que te facilita, digamos, el análisis desde el punto de vista económico. Es un sencillo número que te indica básicamente cuánto te costaría producir un kilowatt hora con una determinada configuración de embalse. Está claro que, digamos, los aprovechamientos hidráulicos ante un mismo volumen útil generan más energía cuando yo tengo un volumen muerto más grande, es decir, cuando tengo el agua puesta más arriba. Pero ¿eso qué significa? Significa al mismo tiempo que tengo que hacer una presa más grande, por ejemplo. Entonces, esa presa más grande implica que tengo que invertir más dinero. Entonces, por un lado, voy a invertir más dinero, también voy a generar más energía, por lo tanto, tendría que relacionar esas dos variables para ver cuánto es el costo unitario de cada kilowatt para saber si una configuración es más beneficiosa que otra. ¿Eso por qué? Y bueno, pues tengo que tener presente que finalmente mi aprovechamiento va a entrar en un mercado eléctrico unificado que hay en Argentina. Es decir, va a tener que entrar a competir con los precios que me paga el mercado. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un costo de generación que es extremadamente alto comparado con lo que con los costos que paga o con lo que paga el mercado, ahí voy a tener un problema serio, digamos, porque no va a ser rentable mi aprovechamiento, es decir, voy a tener un problema con el proyecto, que no voy a poder recuperar el dinero que invierto. Básicamente todos los proyectos de envergadura de este tamaño, digamos, se hacen en base a inversiones con fondos, en este momento sería con fondos de inversión, o a veces en otras épocas se hizo con fondos estatales, pero en estos momentos se está haciendo con fondos de inversión, que normalmente provienen de capitales privados, ¿no? Y generalmente de fondos internacionales. Entonces, uno tiene que demostrar que una determinada configuración tiene una determinada rentabilidad y que entonces el que va a financiar el proyecto sabe cuánto dinero tiene que invertir y a su vez en qué tiempo lo va a recuperar. Básicamente esa es la idea, y cuánto dinero va a ganar en el tiempo de la vida útil del aprovechamiento. Entonces, todas esas variables empiezan a jugar y son las que hay que tener en cuenta. Entonces, este valor de referencia lo que hace es, incluso en las etapas de factibilidad de un proyecto, lo que hace es comparar una opción con otra y de esa manera darme cuenta cuál es más beneficiosa una frente a otra, ¿no? Esto si fuéramos solamente a analizar el tema de la generación de energía. Ahora,
Normalmente los aprovechamientos tienen más de un uso, es decir, hidroeléctricos sobre todo, ¿no? Es decir, la generación de energía puede ser uno de ellos, pero en muchas ocasiones ni siquiera es el uso prioritario, sino que es el uso secundario o terciario del aprovechamiento. Entonces puede ser, por ejemplo, que un aprovechamiento se utilice para regular las crecidas de una cuenca, o un aprovechamiento se utilice para regular, por ejemplo, el nivel de un lago, ¿no? Para mantenerlo en un nivel constante. Este es el caso del aprovechamiento que estamos tratando de analizar ahora. Cuando ustedes, si tienen acceso al proyecto, van a ver que la configuración por ahí no es una configuración de generación de energía óptima en costos, pero sí tiene un beneficio ambiental que es la de mantener los niveles de los lagos Múster y Coluguapi de manera casi constante, es decir, la regulación del agua de la cuenca se utiliza para mantener los lagos llenos. ¿Esto por qué? Y bueno, porque está comprobado, digamos, que el sistema naturalmente genera, digamos, años en los cuales el lago está lleno de agua, pero hay otros años en los cuales el lago está prácticamente seco y genera, digamos, el viento genera tormentas de arena y movimientos de sedimentos muy importantes en la zona sur. Es decir, que el beneficio, digamos, que se estaría buscando con, por ejemplo, uno de los beneficios que podría tener este aprovechamiento sería el disminuir los efectos estos ambientales de la sequía de los lagos estos y la generación de tormentas de arena. Ese sería un beneficio que no tendría un valor numérico así tan directo como el que vamos a ver ahora del costo de la energía. Como beneficio, digamos, no sería tan fácil de cuantificar, pero sí es cuantificable, digamos, ¿no? Es decir, hay que ver cuál es el impacto que genera económicamente el hecho de que haya tormentas de arena que duran años enteros, ¿no? en estos lugares. Bueno, vamos a ver entonces cómo sería el análisis del costo de la energía. Estos análisis se hacen de manera lo que se denomina anualizada, es decir, básicamente estos aprovechamientos o estos préstamos para estos aprovechamientos o emprendimientos tienen un programa de devolución anual. Entonces, lo primero que hay que definir, digamos, o lo que definen, digamos, los que prestan el dinero es el plazo del préstamo. En este caso nosotros vamos a suponer que son 30 años el plazo de devolución, y lo otro que establecen, digamos, es la tasa a la cual se devuelve el préstamo. Bueno, las tasas internacionales en este momento para mercados, digamos, de primer orden estarían en el orden del 2%, 3% anual. Nosotros acá en Argentina no podemos aspirar a eso porque no sé si han visto en algún lugar el riesgo país. El riesgo país es un indicador que también es como decir, usted es un deudor y posiblemente no me pague. Eso básicamente sería la idea del número que te ponen las calificadoras de riesgo. Las calificadoras de riesgo dicen, bueno, usted tiene tanto puntaje, cuanto más alto, más riesgoso, digamos. Esa sería la idea, ¿no? del numerito ese. En nuestro caso el número en este momento ha bajado, pero bueno, ha bajado no porque mejoramos demasiado, sino porque los demás también empeoraron. Para no ponerle un 5.000 a otro país o a nosotros mismos, nos han bajado todo, es como que han bajado pero comparativamente, digamos, seguimos siendo un país riesgoso. Entonces, en ese sentido, la tasa de interés no va a ser una tasa barata y nosotros vamos a suponer que tenemos una tasa del 8%, ¿sí? Anual. Ese dato lo van a tener que usar en el práctico. ¿Para qué se utiliza eso? Bueno, se utiliza aquí en estas fórmulas. Las fórmulas de amortización es la forma en que se calcula la cuota anual que tenés que devolver de dinero. ¿Sí? ¿Cómo se calcula? Y tiene dos partes. Una parte es la devolución del capital, que se llama amortización, y otra parte se llama los intereses sobre el capital, que es lo que el financista básicamente gana en función, digamos, de contar con el dinero hoy para prestártelo y para que vos hagas este emprendimiento. Entonces la tasa de amortización interviene la tasa de interés, que dijimos que era 8%, o sea que ustedes acá tendrán que colocar 0,08, y ahí interviene el número de años, n, en el tiempo en el cual yo voy a devolver.
ese préstamo, que sería aquí 30 años. Entonces cuando yo hago esta cuenta y la sumo a esta tasa de amortización, la sumo a la tasa de interés, me da la tasa de devolución de intereses más capital. Y eso, multiplicado por el presupuesto de la presa, que es el número que vimos antes aquí en el Excel, multiplicado por este número en dólares que yo tengo acá, eso me da cuánto es la cuota que tengo que pagar anualmente. Entonces aquí vemos los números. Voy a agrandar un poco más. Tengo la tasa de interés anual, 8%, el número de años 30. Entonces, aplicando la tasa de amortización, aplicando la cuenta 008, los 30 años, y aplicando esta fórmula me da este numerito que está acá. Y la de amortización más intereses R me da 0,088. El presupuesto de la presa dijimos que era esta cantidad de dólares, y entonces el costo anual o la cantidad de dólares por año que yo tengo que devolver será la multiplicación de este número de aquí por este otro número de acá. Y eso me da la cantidad de dólares que yo tengo que devolver por año. Casi medio millón de dólares según esta cuenta que estamos haciendo. Tengan en cuenta que este número que pusimos aquí es solamente la presa. Faltaría todo lo que es la instalación electromecánica, montones de otros ítems. Digamos, lo que estamos haciendo es simplemente comparar a ver respecto de la configuración de la presa, cuál sería un número o un indicador respecto de ese número y la generación de energía, nada más que eso. En realidad acá tendría que estar, cuando ya avance en el anteproyecto, tendría que estar también cómo sería la turbina, cómo sería la casa de máquinas, cómo sería la tubería forzada, la chimenea de equilibrio, cómo sería la obra de toma y todo lo demás, digamos. Y acá solamente estamos poniendo un ítem, es el ítem principal, o uno de los ítems principales junto con las instalaciones de las turbinas, pero es solamente a los fines de comparar, ¿sí? Es un práctico esto. Entonces, anualmente yo tendría que devolver este dinero. Por otro lado, tengo el valor de la energía media anual que genero con mi aprovechamiento. ¿Esto de dónde lo sacan? Esto lo sacan del CONTI, de la energía media anual que hicimos en el trabajo práctico 2. Lo que se pedía era cuánto era el valor de la energía media anual en kilowatts. Entonces, tengo el costo anual de la presa y tengo la energía media anual. ¿Dónde entran estas variables? Para calcular el costo anual de la energía, que sería esta fórmula que está acá, tengo la cantidad de dólares por año que tengo que pagar por la presa, que es el número que vimos antes, este que está acá. Dividido la energía media anual en kilowatt, más el costo de operación y mantenimiento que me cuesta manejar esa central hidroeléctrica. Entonces, ¿cuánto voy a gastar en todas las operaciones necesarias para que yo pueda generar energía? En gastos de personal, movilidad, viático y todas las operaciones de mantenimiento que requiera para que el aprovechamiento esté en marcha. Aquí estos costos no son constantes, sino que son variables, pero se pueden simular, digamos, de una manera constante. ¿Por qué no son constantes? Bueno, porque hay determinados periodos donde los mantenimientos son mantenimientos, digamos, normales, y hay otros periodos donde hay que hacer mantenimientos extraordinarios, es decir, por ejemplo, hay que inspeccionar las turbinas, hay que parar la central, hay que sacar el rodete, hay que hacer montones de cosas que requieren otro nivel de inversión que no lo que normalmente ocurre. O sea que este número que está acá es un número promedio, digamos. Para eso, para determinar el costo de operación y mantenimiento, yo les dejé una lectura que se llama análisis de costos, ¿no? Que lo tienen ustedes en el campus, ¿sí? Y acá hace análisis de costo de generación de todos los tipos de, digamos, de energía. En particular, hace la evaluación de costos hidroeléctricos, ¿no? Y comparado el ciclo combinado con la hidroeléctrica, ¿no? Y establece, promedio, esto es un estudio de hace más o menos 5 o 6 años, establece que el costo de operación y mantenimiento hidroeléctrico es del orden de $2 por cada megawatt hora. $2 por cada mega. Entonces yo lo tengo que llevar a esto a dólares por kilowatt hora. Por eso voy a usar en el Excel, aquí, este costo es, a los $2 los divido por 1000,
¿sí? Porque son $2 cada 1000 kilowatts, que sería 1 megawatt, ¿sí? Entonces este sería mi costo de operación y mantenimiento. Entonces, la cuenta esta que teníamos antes será la división entonces entre el costo anual de la presa dividido la energía media anual más este numerito que acabamos de ver de operación y mantenimiento. Entonces, en este caso, ese numerito, que será la división entre estos dos valores más el costo de operación y mantenimiento, en mi caso me da 6,4 milésimas de dólar por kilowatt hora por año. O sea, este es un número irreal, digamos. Faltan los demás ítems de la obra, ¿no? Normalmente este costo está como extremo debajo de las 30 milésimas de dólar. En los aprovechamientos grandes está en el orden de las 19 milésimas de dólar. Estoy hablando de aprovechamientos tipo así, Itaipú, Yacyretá. Este es el indicador económico de cuánto es el costo de generación. Entonces este número estará asociado a mi volumen útil y al volumen muerto que tengo, y de esta manera voy a poder ir obteniendo como una matriz, ¿no? Donde yo tenga acá volúmenes útiles, por ejemplo, en horizontal, volumen muerto en vertical, y en cada celda el valor que corresponde con esos dos valores, volumen muerto, volumen útil, y de esa manera tendría como si fuera una superficie, una matriz con valores numéricos que me indique, digamos, una zona donde posiblemente se encuentren las mejores configuraciones, ¿no? De generación de valores de generación de energía. Recuerden que esto es simplemente a los fines del criterio de la generación de energía. Es decir, esto lo tengo que unir ahora con el criterio, por ejemplo, si yo quisiera usar el agua para regar, más si quisiera usar el agua para regular el nivel de un lago y todos estos demás requerimientos. Es decir, esta es una indicación de cómo funcionaría la generación de energía en ese aprovechamiento.